Gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Las ciencias geográficas constituyen un instrumento fundamental para la gestión del desarrollo sostenible en las naciones. La sección nacional de Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Organización de los Estados Americanos y el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel inicia este 20º Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas con el tema Ordenamiento Territorial, una mirada a Latinoamérica, por lo que es interesante verificar, evaluar lo realizado hasta ahora con una visión mucho más amplia. Este congreso está dedicado a una gran mujer de la República Dominicana que ha hecho pasos al andar. Ella ha sido reconocida por ser una educadora en la materia de ciencias geográficas, la maestra Margarita Catrén Castro. En este día, al iniciar este congreso, además, estaremos firmando una carta compromiso entre el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel y la Comisión Nacional de Emergencias a través del Sistema Integrado Nacional de Información. También hoy tendremos la conferencia magistral Geografía Urbana, una visión crítica de la ciudad expandida. En este momento les solicito colocarse de pie e iniciar este acto rindiendo honor a nuestra patria con nuestro canto nacional, el himno nacional de la República Dominicana. A continuación, permítanme presentarles las autoridades que conforman esta mesa de honor. Señor Director General del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, presidente de la Sección Nacional Dominicana del IPGH, maestro Bolívar Troncoso Morales. Ya hemos mencionado su nombre, seguimos reconociendo su presencia porque su legado es muy grande. Formadora de generaciones, la maestra Margarita Castro Catrén. Durante este tiempo que estaremos reunidos en este congreso, tendremos la oportunidad de escuchar diversos investigadores especialistas. Y hoy iniciamos con una conferencia magistral que será dictada por quien está en nuestra mesa de honor, señor Viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Confesor Matías Hernández.
En representación de nuestro canciller de la Nación, don Roberto Álvarez, nos acompaña el señor embajador, rector del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática, don José Rafael Espaillat Muñoz. Señoras, señores, con nosotros en la mesa el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director ejecutivo de la Oficina de la Defensa Civil, Juan Salas Rosario. Y sé que ustedes conocen muy bien el tema de este congreso, una mirada a Latinoamérica, en representación de nuestros ponentes internacionales, la socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia, Gloria Isabel Quintero Pérez. Docente e investigador de la Universidad de Puerto Rico, doctor José Seguinot Barbosa. A todos ustedes, gracias a los diferentes directores generales que están aquí, representantes de instituciones. Agradecemos muchísimo la presencia para de esta manera ustedes así nos dan este apoyo por el interés de este tema en el desarrollo nacional. Gracias a los cartógrafos, gracias a los que están con nosotros, académicos, geógrafos, investigadores, a los representantes de ayuntamientos, de federaciones, de universidades, representantes de universidades y de instituciones de la República Dominicana, tanto del área privada como del área pública. En este congreso, el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Ungría Morel y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia quieren contribuir a la participación de especialistas, académicos e investigadores a la edificación y comprensión de los diferentes elementos a considerar para poder lograr la equidad territorial y el bienestar de los ciudadanos. A continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar las palabras de salutación y el discurso central de este acto, que está a cargo del director general del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Ungría Morel, presidente sección nacional dominicana del IPGH. Con ustedes, el maestro Bolívar Troncoso Morales. Muchas gracias, muy buenas noches, distinguidos colegas de la mesa principal, distinguidos representantes de organismos del Estado, de los gobiernos locales, funcionarios catedráticos universitarios, estudiantes, técnicos de los institutos cartográfico militar, distinguido director general Olivares, representante del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geográfico Universitario, distinguidos representantes del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, tanto de la oficina central como de las oficinas regionales, distinguidos miembros de la prensa, equipo del IGN y del IPGH. Es un honor y un grato placer llegar a la versión número 20 del Congreso Nacional de Ciencias Geográficas, que inició en los años de 1970 y ha ido con procesos de continuidad, de paro por situaciones normales del proceso de desarrollo de los pueblos, y que empezando en la década del 70, continuando en los 80, en los 90, en la primera década de este siglo, y hoy
en el segundo año de la segunda década del 2000, hoy arrimamos al evento número 20. Perdón, este evento anual tiene por objetivo ofrecer información, investigaciones, documentos de base para contribuir a un determinado sector del desarrollo nacional. Y este año el tema corresponde al ordenamiento territorial por varias razones. La primera, que el proyecto de ley de ordenamiento territorial ya está a punto de salir y tanto el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, que es el organismo del Estado que va a acompañar la ejecución de este ordenamiento, que por ley le corresponde a los gobiernos locales, es una realidad y el IGN y el IPGH tienen que coadyuvar a darle respuesta a ese gran reto de nación. El segundo elemento es que, no obstante, la ley no ha salido desde que el viceministro Domingo Matías asumió el 16 de agosto del 2020, el lunes 17, empezó el proceso. Y hemos estado trabajando, el IGN acompañando a este proceso, trabajando con los gobiernos locales, con talleres, con toda la estructura organizativa para que, como dice el refrán dominicano, no nos agarren asando batata. Y como ya este proceso se inició y viene por ahí, reitero la ley, es el año ideal para que tanto el IGN como el IPGH coadyuven a darle respuesta a este gran reto. En tal virtud, este Congreso número 20 va a tener expositores de alto nivel, tanto nacionales como internacionales. La conferencia magistral de hoy, de precisamente el viceministro, que es el que lleva a cabo este proceso, es un experto en la materia del desarrollo municipal. Por lo tanto, vamos a tener esta noche un plato fuerte. Y presencial vamos a tener a un gran geógrafo con doctorado y postdoctorado de la Universidad de Puerto Rico, nuestro directo amigo, el doctor Seguinot, que ha dedicado décadas a trabajar el tema de la geografía, de la problemática del cambio climático en todo el Caribe antillano, con el que hemos tenido el privilegio de compartir en otras islas, en otros países y también aquí en nuestro país por segunda ocasión. Vamos a tener una socióloga catedrática de la Universidad del Estado de Medellín, de Colombia, de Medellín, que es una de las profesionales colombianas que tiene un gran expertise en el área del ordenamiento territorial, porque Colombia es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en ordenamiento territorial, y ella tiene el privilegio de que ya ha estado involucrada en las 3 etapas que lleva el proceso en Colombia. De manera que estamos hablando de una profesional de alto nivel en la materia, pero lo interesante no es eso, sino que ella atrapó a un dominicano. Ella está casada con un dominicano, que todavía le da otro valor de empoderamiento de su segunda patria, ¿no? De su segunda patria. Pero también vamos a tener expositores
de forma virtual de Chile, del Banco Mundial y de otros organismos que han estado dedicados a la materia, y vamos a tener los técnicos de la casa, como le llamo yo, que son geógrafos y de otras áreas profesionales que tienen un expertise muy importante en la materia. Nos referimos a Zenia Correa, que es la directora de la Dirección de Geografía del IGN, la maestra Susana Hernández, catedrática de la UAS, geógrafa de toda una vida, entre otros que ustedes lo tienen en el programa. De manera que estos organismos han preparado un evento de alto nivel para coadyuvar, reitero, a ir teorizando y analizando la problemática del ordenamiento territorial. Mañana todo el día, y el sábado vamos a hacer un viaje de terreno para conocer la experiencia de lo que está haciendo en materia de ordenamiento territorial dos gobiernos locales, los ayuntamientos de las ciudades de Moca y de Salcedo. De manera que con este viaje de mañana, donde vamos a discutir, vamos a tener insumos de alta valía para coadyuvar con el viceministerio como instituciones hermanas que formamos parte del MEPI a este gran reto que tenemos. Eso es lo más trascendental que tenemos en este evento. Pero como ya ustedes escucharon, este evento va a reconocer a una maestra de maestros, a una académica que lo ha dado todo. Aquí hay una enorme cantidad de discípulos de esta gran maestra que, jovencita, se casó con un español, se fue a España, hizo vida familiar en España, pero estudió y se especializó en geografía humana. Y como todo dominicano, volvió al terruño, principios de los años 80, y desde ahí hasta ahora se ha dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza de la geografía. Pero Margarita Castro Catrain, de apellidos honoríficos de nuestro país, maestra de maestra, tiene una connotación muy especial. Y es que ella no se conformó con ser catedrática, sino que hizo un acuerdo con una editora dominicana, y el papel que jugó Margarita ahí, publicando Atlas Moderno, visitaba todas las empresas del Estado para crear verdaderas atlas de la economía del país. Recuerdo que en los 90 era asesor en el Ministerio de Turismo, y allá me llega Margarita: tú me tienes que dar las estadísticas turísticas porque estoy haciendo un atlas. O sea, que los aportes que ha hecho la maestra Margarita en materia de recopilación de indicadores, de estadísticas y cartografía geográfica a través de la editora Santillana han sido extraordinariamente valiosos. Por eso el IGN y el IPGH tienen hoy un merecido reconocimiento a una maestra académica que ha dado valiosos aportes al desarrollo de la enseñanza y la creación de información, publicaciones geográficas. Entonces, eso a mí me llena de satisfacción tener el honor de reconocerla esta noche. Pero además, este instituto o estos institutos tienen una labor ingente de coadyuvar a la capacitación, y estamos
a través de los fondos del IPGH, dando becas nacionales e internacionales. Estamos a través del IGN con más de 9 proyectos sin aportar un dinero, solo nuestros técnicos, con cooperación internacional, Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, entre otros organismos, porque es el momento de que este organismo siente las bases de coadyuvar al desarrollo nacional a través de la geografía, la geodesia y la cartografía. Nos hemos embarcado en un proyecto que arranca el mes que viene, en septiembre, que se llama la Cartografía Base de República Dominicana, a escala 1 a 25.000 para la zona rural y 1 a 5.000 para la zona urbana. Esa cartografía es un instrumento moderno de alta tecnología, de la nueva tecnología de la digitalización, que va a dar respuesta al ordenamiento territorial, que va a dar respuesta al proceso de censos, que va a dar respuesta al catastro nacional, que va a dar respuesta con cartografía moderna a riesgos. Maestra Mercedes, directora de Riesgos y Desastres del Viceministerio, que va a dar respuesta a la labor extraordinaria que hace Salas en la comisión, en las varias organizaciones, ¿no?, que él representa, que tienen que ver con desastres y medidas de resiliencia. De manera que con esta cartografía, este país en materia de cartografía moderna se va a montar en el tren del desarrollo nacional, ya que, como muchos de ustedes saben, nuestra cartografía es escala 1 a 50.000, que eso está en desuso, y es de la década del 1950. De manera que ha llegado el momento de que estos institutos jueguen su rol y que coloquen a nuestro país en la órbita de los institutos modernos que coadyuvan al desarrollo de la nación. Con esas características damos inicio y le damos una calurosa bienvenida a este 20 Congreso Nacional de Ciencias Geográficas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bolívar Troncoso Morales, director general del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, y presidente de la sección nacional dominicana del IPGH, sus palabras. Y la verdad es que es de bien nacidos ser agradecidos. Por esto, en este momento, este Instituto Geográfico Nacional, el IPGH, quieren agradecer a aquellos que tuvieron la oportunidad y la visión de realizar actos que hoy lo vemos como normales, pero atrás parecían de verdad actos que ameritaban mucho valor. Personas que se dedicaron a esta enseñanza que no brindaba mucho soporte económico, pero sí necesario para tener una nación como la que queremos y la que merecemos. Por eso, en este momento, el IPGH y el IGN quieren hacer este reconocimiento y lo hacen al dedicar todo este tiempo a esta distinguida académica. Para esto voy a pedir que el maestro Troncoso, por favor, nos acompañe al frente de la mesa de honor. La maestra Senia se va a integrar también. Senia Correa, vicepresidenta de la sección nacional dominicana del IPGH, se integra. Gracias, ya la maestra Castro Catrén se integra. Los integrantes de la mesa de honor, señor viceministro, por favor. En ese mismo orden, don José Espaillat, gracias. Juan Salas. Nuestros invitados internacionales, por favor.
La maestra Castro Catrén es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en cursos, coloquios sobre geografía y ordenamiento territorial. Ha tenido una destacada participación en trabajos de investigación como la tesis doctoral Ciudad y Urbanización en la República Dominicana, estudio de geografía urbana, profesora colaboradora en la investigación sobre los tintes naturales de horchillas y cochinillas como factores de atracción, de doblamiento en las costas españolas, recogida y elaboración de datos para las atlas geográfico e histórico de la República Dominicana. En su carácter de educadora, ha dedicado su vida a la enseñanza de la geografía. Vamos a permitir que el maestro Bolívar dé lectura a esta placa que hoy va a recibir la maestra Castro. La sección nacional de Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la OEA, y el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, se complacen en dedicar el 20 Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas con el tema Ordenamiento Territorial, una mirada a Latinoamérica, a la maestra Margarita Castro Catrén. Con este reconocimiento honramos a su dilatada y fructífera trayectoria docente y de investigación, así como de formación a profesionales en diversas ramas de las geociencias, convirtiéndose la misma en un valioso aporte al desarrollo nacional de las ciencias geográficas y la nación dominicana, de la que ambas instituciones reconocen y exaltan. Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de Dominicana, 18 de agosto del 2022. Firma licenciado Bolívar Troncoso Morales. Merecida la ovación. En este momento, el maestro Bolívar Troncoso Morales entrega el reconocimiento a la maestra Margarita Castro Catrén en este Congreso número 20 de Geografía de la República Dominicana. Ella recibe el saludo de los representantes de las instituciones, miembros de la mesa de honor que le acompañan para esta foto, porque los momentos pasan, las gráficas quedan. Gracias, muchísimas gracias. Ella recibe el saludo, los abrazos y todo el cariño. Voy a pedir ahora, solicitar que me acompañen en la mesa de honor de nuevo. Muchísimas gracias, porque es el momento de escucharla. Alguien que ha sido responsable de formar a tantos maestros, y qué bueno que la tenemos con nosotros y podemos honrarla. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Queridos colegas de la mesa del Congreso, estoy muy emocionada, de verdad, porque no me esperaba un reconocimiento como este. Es verdad que yo he dedicado mi vida a la enseñanza y mi pasión ha sido tener contacto con los alumnos para cambiar sus conocimientos y enriquecer el mundo que me rodeaba. Yo me dediqué, muchos de vosotros creerán, perdonen el vosotros, pero a veces me confundo porque viví mucho tiempo en España. Muchos de ustedes creerán que yo soy nueva en la universidad, que tenía pocos vínculos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ven en mi currículo que yo estudié Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Pero yo tengo un vínculo muy anterior con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo considero mi alma mater. Yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1962, recién asesinado el tirano Trujillo cuando abrieron la universidad. Aquello empezó, estudié Derecho porque
no había facultad de geografía, no había facultad de sociología, y entonces dije, bueno, voy a estudiar Derecho, y luego a lo mejor amplío mis conocimientos. Pero ¿qué pasó? Aquellos fueron unos tiempos muy convulsos, y enseguida vino el golpe de Estado, la guerrilla, luego la guerra de abril, y entonces en el año 60, el profesor Juan Bosch dio unas becas en el 63, una de las cuales me tocó a mí, y en enero del 64 me fui a España. En España elegí la carrera de Ciencias Políticas porque me pareció que podía ser útil para mi país, y sobre todo que yo amaba la geografía desde entonces. Vi que había una especialidad de estudios hispanoamericanos, como ellos nos llaman, y de geografía hispanoamericana. Entonces estudié Ciencias Políticas, una carrera que me apasionó, y luego los profesores de geografía que me encontré, por mis notas, me propusieron cuando acabé la carrera trabajar con ellos. Regresé al país, me casé, como bien dijo el compañero Bolívar, pero la vida me trajo al país en el año 87. Y desde el año 87, ahí estuve trabajando del año 74 hasta el 86. Y en el año 87 me trasladé aquí, ingresé a la universidad, y tengo que agradecer a varias personas las facilidades que me dieron y el cariño con que me acogieron para presentarme a los exámenes. Quiero agradecer al profesor y mencionarlo a Dato Pagán Perdomo. Dato, que es el padre, uno de los padres de la geografía dominicana, que lo conocía cuando era mucho más joven por las actividades políticas, porque yo siempre fui un poco tremenda en política cuando era joven, y todavía sigo teniendo las mismas ideas. Entonces, a Dato Pagán, luego me recogió también, me acogió con mucho cariño la maestra Tomasina Espinosa, que permitió que le agradezco mucho porque me acogió con cariño, igual que el amigo Bolívar, que era discípulo de Dato, y también me instó, me apoyó para que me presentara. Me presenté a los exámenes y entré afortunadamente en geografía, a dar geografía, métodos, dirigí unas tesis, etcétera, etcétera, y ya hasta que me jubilé en el 2018. Para mí ha sido muy duro jubilarme, pero por motivos de salud he tenido que hacerlo. De todas maneras, no dudo que hable con el nuevo director de la escuela a ver si me da un huequito para dar aunque sea 3 horas, porque mi amor por la enseñanza, gracias Alejandro, mi amor por la enseñanza es muy grande, y tengo que estar muy orgullosa de haber tenido, están aquí muchos, muy orgullosa de tener los alumnos, los estudiantes que he tenido durante esos años. Han sido estudiantes brillantes, gente que he tenido el honor no solamente de darles clase, sino que en diferentes proyectos que yo he hecho a lo largo profesionales aquí en Dominicana, ellos han trabajado conmigo. Yo he podido trabajar, tener el honor de trabajar con ellos, y han sido brillantes estudiantes y brillantes trabajadores. En Foro Urbano, que lo recordaré, yo trabajé con ellos, incorporé aparte de los estudiantes. Luego estuvieron una temporada también trabajando conmigo en Santillana, con los libros que mencionaba Bolívar. Trabajaron con libros, hicieron toda la cartografía, porque una de las cosas que yo he conseguido, que estoy más orgullosa, es la incorporación de esos grupos profesionales a trabajar conmigo, y por otro lado, una concepción de la geografía que yo creo que tienen todos mis alumnos, que es que las transformaciones espaciales, primero está la geografía física, pero sobre la geografía física se hacen todas las actividades humanas, sociales, políticas y económicas que transforman el medio geográfico y crean el paisaje humanizado. Ese paisaje humanizado hay que cartografiarlo. Sin cartografía y representación espacial no puede haber geografía. No, la gente no lo puede entender, ni sería útil, porque no se puede manejar, ni conocer, ni trabajar, ni utilizar el resultado de lo que es la transformación de las actividades humanas sobre
el medio geográfico. Entonces, yo he tenido siempre una obsesión por la cartografía como resultado del trabajo. De ahí lo que mencionaba Bolívar, de que hicimos 3 atlas interesantes en donde trabajaba en Santillana. El primer atlas geográfico que salió en 1999, luego ha tenido varias ediciones. Luego hicimos el atlas histórico, que trabajó conmigo Quisqueya Lora, que hoy no ha podido venir, se excusó, que es historiadora. Y luego el atlas folclórico, que lo trabajamos con Dagoberto Tejada. O sea que esos atlas, supongo que algunos, yo ya no estoy en Santillana, me retiré, pero han servido y supongo que lo seguirán editando. O sea que en ese sentido yo estoy muy orgullosa de mis estudiantes que han sido grandes profesionales y que ya son todos, he tenido también el placer de verlos, de llegar a tiempo de verlos, dirigir la Escuela de Geografía. Y ahora hay uno que es más jovencito, Alejandro, que se incorpora a la saga de mis alumnos que va a dirigir la Escuela de Geografía. Mucha suerte a todos, que sigan por ese mismo camino y ya saben que la maestra los quiere. Yo quería hacer un último nombramiento de una persona que fue muy importante para mí cuando yo llegué de España, que fue don José Joaquín Hungría Morel, que también participé con él en varios congresos en Santiago y me apoyó en mis primeros pasos como la geografía. Dato, don José Joaquín y la profesora Espinosa y el compañero Bolívar. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Muchas gracias, maestra Margarita Castro Catrén. La verdad es que quisiéramos quedarnos escuchándola. Con este reconocimiento merecidísimo, pasamos a otro momento de este acto, para lo cual, con el respeto de las autoridades, les solicito que nos acompañen y sean parte del público. Se va a quedar con nosotros en la mesa el maestro Bolívar y se va a quedar Juan Salas. Los demás, por favor, hay lugares para ustedes preparados para que puedan ocuparlos, porque ellos ahora van a realizar la firma de este convenio interinstitucional, esta carta compromiso que nosotros de manera muy breve, mientras ellos firman, vamos a ir contándoles algunos elementos importantes, fundamentales. Usted sabe que todo lo que se realiza es colgado, usted luego va a poder verificarlo de manera completa en las diferentes redes de nuestra institución. Así que ahora ellos van a recibir cada uno el convenio o la carta de intención, carta compromiso de colaboración técnica entre el Sistema Integrado Nacional de Información de la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Geográfico Nacional, para seguir fortaleciendo estas instituciones de la República Dominicana. Todo esto da muestra de que los documentos firmados son los mismos, hecho y firmado de buena fe en 3 originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada uno de las partes. Entonces, por favor, se integran en la mesa de nuevo y escuchemos las impresiones en este momento del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director ejecutivo de la Oficina de la Defensa Civil, Juan Salas Rosario. Bueno, muy buenas noches, un acto lleno de emoción, donde la ciencia nueva vez extiende sus manos a favor de la gestión integral de riesgo. Para nosotros como presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, este hecho es de relevancia porque se conecta con una visión con la que el nuevo gobierno y nosotros de la Comisión Nacional de Emergencia hemos estado impulsando. Esto gracias a la cooperación de organismos internacionales y hoy el IGN da un paso importante. El CINI, que es el instrumento científico de la Comisión Nacional de Emergencia, a partir de este convenio, iniciamos un proceso de validar las informaciones con un lenguaje científico universal que permita que las informaciones que recabamos a través de las diferentes capas que se generan puedan tener el aval y el rigor científico que es la academia y la ciencia. Por eso insistimos en que hoy para nosotros, como Comisión Nacional de Emergencia y como instancia que tiene el compromiso de promover la prevención en la que el país necesita dar el paso,
cambiar esa visión reactiva a una visión prospectiva, por lo que nosotros como presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y las diferentes instituciones que integran esta instancia, ha sido todo un camino, todo un recorrido en el que el día de hoy coincide en un momento importante y lleno de emoción. Como decíamos en principio, agradecemos al IGN y a las diferentes instituciones que han hecho posible este gran acuerdo que hoy pone en manos de la sociedad un instrumento importante, que es la cartografía. Muchas gracias. La verdad es que el trabajo realizado hasta ahora es muy valioso y seguimos trabajando. En este Congreso, el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia contribuye mediante la participación de especialistas, técnicos, académicos y todos ellos para que haya una comprensión mucho mayor, una edificación de los diferentes elementos que se deben considerar para conseguir que haya una equidad territorial. Ahora tenemos la oportunidad de participar de la conferencia magistral que da apertura a este Congreso Dominicano de Geografía. Esta conferencia será dictada por un sociólogo graduado con mención de honor. Además es ingeniero agrónomo, titulado con 2 maestrías, una sobre gestión pública local en la Universidad Carlos III de Madrid y otra sobre planificación territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. En la actualidad es el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Él cuenta con un ejercicio profesional de más de 25 años de trabajo para organismos internacionales de cooperación, la administración pública y la sociedad civil. Ha sido consultor de FEDOMU, el Ministerio de Administración Pública, el MEPID, en su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, así como de la Asociación Dominicana de Regidores y de más de 25 ayuntamientos. Fue coordinador adjunto de descentralización del Programa de Apoyo a la Modernización y Reforma del Estado, con el tema Geografía Urbana, una visión crítica de la ciudad expandida. Nuestro conferencista magistral, Domingo Confesor Matías Hernández. Muy buenas noches a todos los congresistas de la ciencia geográfica. Saludo a los profesionales de la sociología, de la geografía, la antropología, la arquitectura, la economía, el derecho, todos los profesionales que adornan este gran salón. Vamos a hacer una exposición sobre la geografía urbana, una visión crítica de la ciudad expandida. Y antes de desarrollar esta conferencia, es necesario poner en contexto al público presente lo siguiente. El objetivo principal es exponer una visión crítica de la ciudad expandida, desde la geografía urbana como ciencia responsable del análisis de los espacios y su interacción con los fenómenos sociales, económicos y culturales. Durante el desarrollo presentaré un brevísimo análisis sobre el dilema urbano-rural, las teorías sobre la expansión urbana, la ciudad latinoamericana que desplazó la sociedad rural, y también responder a la pregunta ¿qué pasó con el ordenamiento territorial en estos países y la geografía urbana del siglo XXI? Daremos pista para abordar los problemas generados por la expansión urbana. La geografía urbana
es resultado del desarrollo territorial empujado por la revolución industrial. Pierre George, en 1963, lo saben los geógrafos y geógrafos, puso el color del análisis de las dinámicas urbanas en el tintero. Posicionó teorías claves sobre geografía urbana. No obstante, la configuración de las nuevas ciudades y la explosión sociodemográfica que tienen su empuje en los siglos XVII y XVIII, pero con mayor profundización a mediados y a final del siglo XIX en los países industrializados de Europa. En las naciones de las periferias, algunos en Europa y otros en América Latina, comienza a principios y a mediados del siglo XX. En parte del Caribe y Centroamérica, los flujos migratorios, campo-ciudad, se registran después de mediados del siglo XX. Ahora, antes de la revolución industrial, el dilema urbano-rural o campo-ciudad estaba más claro que ahora, por efecto de los medios terrestres, marítimos, aéreos de comunicación, la consolidación del uso científico y tecnológico de respuesta a problemas sociales contemporáneos. Los nuevos sistemas de expansión de los mercados, la globalización de la cultura, la superación del modelo de fabricación localizada en una mercancía, las nuevas formas de las personas relacionarse, los nuevos patrones de consumo y el rompimiento de la frontera entre países en tiempos de modernidad líquida, como diría Zygmunt Bauman, esos flujos de mercancía, la geografía urbana le dan respuesta a nueva construcción de lo urbano, que es más que ciudad. El peso de lo urbano es tal que muchas de las personas que se resisten a dejar las áreas rurales se trasladan a centros laborales ubicados en áreas urbanas. Esto puede significar un fenómeno que podría estar apuntando a una dirección que se puede llamar la urbanización de lo rural o urbano-ruralización cultural. Pueden ser expresiones de este fenómeno los diseños arquitectónicos de viviendas, comercio, los patrones de consumo, bajo la influencia de los medios de comunicación y su población, emigrantes hacia Estados Unidos y Europa, la penetración de determinadas áreas rurales de servicios turísticos que van dejando patrones culturales propios de la vida urbana. La geografía urbana, como disciplina de la ciencia geográfica, sin lugar a duda, ha aportado métodos para estudio de las ciudades, sus características, su paisaje, la clasificación de los suelos según su vocación, las dinámicas sociales y culturales del espacio, ha roto la visión tradicional escolar con que nos educaron a nosotros, de visibilizar la geografía como la ciencia que estudia el relieve, los valles, las montañas, las capitales de los países, que las repetíamos en las escuelas y mientras más memorizábamos era mucho mejor, más puntaje ganábamos. Esto ha permitido trascender el estudio de lo físico para llegar hasta la dimensión de las relaciones entre las personas, las relaciones de producción y de dominación. Afirmaría el geógrafo David Harvey, el crecimiento y el desarrollo económico ponen en movimiento el capital. Más desarrollo del capitalismo, más ciudad. Más expansión urbana, más desarrollo del capitalismo. África, con menor industrialización, es asiento de las principales ciudades, con menor desarrollo, y parte de Asia. No obstante, en Asia se encuentran algunos de los principales conglomerados urbanos del mundo, como los casos de Tokio, centro financiero y tecnológico mundial, Shanghái, centro comercial y financiero de China, con 40 millones de habitantes cada uno, Nueva Delhi, centro mundial de industria de servicios, con 33 millones, y Seúl, con 25 millones. Encontrándose estos localizados en los países más industrializados de ese continente, como son los casos de Japón, China, Corea y la India. Después de esta brevísima introducción sobre lo urbano
y lo rural y su confluencia, voy a presentar un análisis sobre el camino de los procesos de construcción de una nueva geografía y una sociología urbana. Y en este sentido podemos hablar de la revolución industrial, de la ciudad feudal a la ciudad capitalista. Fueron suficientes, 700 años, más de 700 años del sistema feudal, fueron suficientes para el surgimiento de la ciudad moderna. Aunque para el desarrollo de esta, de forma expandida, transcurrieron más de 750 años después del desmonte gradual del feudalismo. El despegue de la metrópoli moderna, la de la revolución industrial, es el resultado de la expansión del capital, del surgimiento del capitalismo como sistema que transformó el modelo feudal, cuya urbe es la expresión, es la expansión de los ritmos económicos que no podía por sí solo sostener la ruralidad, el campo. La dinámica económica y social de las pequeñas ciudades feudales estaba en dependencia de la venta de los excedentes de madera, lana, cuero que comercializaban los campesinos libres y los señores feudales a cambio de maquinarias agrícolas y tela. La geografía económica también es importante en este caso. En el feudalismo, esta geografía estuvo marcada por un modelo de explotación bidireccional entre campo y la ciudad. Por un lado, los mercaderes de la ciudad explotaban a los campesinos libres y obtenían ganancia de los señores feudales mediante precios usureros de productos que no podían cosecharse en el campo. Eso todos lo sabemos en los estudios de historia. El amurallamiento de la ciudad medieval, además del control político y la protección de los enemigos, sirvió para ampliar la base de acumulación a través de los impuestos que se cobraban para el ingreso de mercancías a las pequeñas ciudades. Hoy tenemos otras murallas que posteriormente vamos a hablar. El monopolio de los gremios, que eran estructuras asociativas de los mercaderes en las ciudades, fue un poder utilizado para doblegar la demanda del campo. Por su lado, la estructura de explotación del sistema feudal era aprovechada por los señores feudales para ampliar la base de explotación a través de la riqueza creada por los siervos, las cuales eran utilizadas en los intercambios con los mercadores. La presión constante de la ciudad como asentamiento de mercado, diría Max Weber, rompió gradualmente el control político que ejercían los señores feudales. La metrópolis de poder económico de los mercaderes y artesanos alcanzó una personalidad y estructura propia, una dinámica económica, social y política. El clero y la nobleza se asimilaron al nuevo sistema económico que estaba naciendo, y los campesinos, como consecuencia del abandono y la profundización de las condiciones de miseria, migraron hacia las pequeñas ciudades donde ya no tendrían que entregar una parte de la cosecha a los nobles, pero sí vender su fuerza de trabajo en un nuevo modelo de relaciones sociales de producción. La ciudad concentró gran parte de la ganancia obtenida por el clero y los nobles en el campo. Los grandes mercaderes, comerciantes, sujetos típicos de las ciudades, concentraron riqueza producida en el campo y en los intercambios, en los asentamientos urbanos. La nueva geografía económica, impulsada por los mercaderes y comerciantes que utilizaban diversas rutas de circulación de la mercancía a nivel de Asia y Europa, el desarrollo tecnológico, los nuevos patrones de consumo en el campo y la ciudad, pero con alta predominancia de oferta de corte urbano, fueron razones sociales, económicas y políticas para el surgimiento de una nueva geografía, de una nueva sociología que provocaron la eclosión de un nuevo sistema económico con nuevas clases sociales, la burguesía y los obreros. Es la revolución industrial la responsable de este nuevo paradigma y del surgimiento de la ciudad moderna, la ciudad capitalista. Varias ciudades inglesas son consideradas como los centros
donde la revolución industrial tuvo mayor impulso y concurrentemente mayor crecimiento poblacional. Señores, miren, para el siglo XIV, Londres era un centro de distribución de mercancía y una fuerte industria textil. La dinámica económica de la capital de Inglaterra fue aliciente, entre otras ciudades medievales, para producir cambios en los asentamientos humanos. Londres, para el año 1750, disponía de una población de 700.000 habitantes. No obstante, para el año 1901 ya registraba en su centro urbano una población de 4.5 millones de habitantes. Este fenómeno de la expansión territorial urbana también se manifestó en otras ciudades de Inglaterra, como Liverpool, que pasó de 82.000 a 376.000 pobladores. Manchester, de 75 a 300.000. En el mismo periodo, en comparación con Londres. En esta geografía, la población rural bajó, que de eso nos vamos a referir posteriormente, cómo ha cambiado la configuración rural y urbana en República Dominicana en el mundo. De 35 pasó a 26. Con el crecimiento poblacional mostrado se produce el desarrollo para la geografía y también para la sociología. Varias resoluciones. La revolución industrial se dinamiza como la revolución agraria, la revolución demográfica, con menos mortalidad y más aumento de la fecundidad. La revolución del transporte, ¿sí?, con el ferrocarril y los barcos de vapor. La revolución de las ciencias y la tecnología con el uso de diferentes maquinarias y los avances académicos. La geografía física es trascendida hacia una nueva forma de estudio moderno de la geografía política, la geografía industrial, la geografía económica, la geografía humana, la geografía urbana, la geografía rural, la geografía de la población, la geografía de la ciudad. Surgen nuevos problemas que desafían nuevos métodos para estudiar las nuevas configuraciones de los espacios y de intervención de nuevos sujetos sociales. El paisaje urbano y rural cambian sustancialmente porque el nuevo modelo económico capitalista construye una nueva geografía con nuevos propietarios de los medios de producción, con murallas derribándose para abrir las ciudades a la expansión del capital, para un nuevo orden mundial. Una ciudad desigual e irracionalmente construida y sin planificación urbana, con barrios obreros aglomerados sin orden, con poco desarrollo de los servicios públicos, aunque más avanzado que en el medioevo, y sin iluminación, con familia extendida en condiciones residenciales de hacinamiento, con barrios próximos a las fábricas contaminantes. La geografía urbana de la ciudad industrial o la ciudad moderna, como imán que atrajo a los campesinos convertidos en obreros, presionó para el uso de suelo y una distribución para que consideraba la construcción de la vivienda en función del valor de cambio más que del valor de uso, con una forma de organización de la ciudad con alto nivel de estratificación social y residencial. Y esto así porque la vivienda se localizó según la clase social a la que pertenezca el residente. Los propietarios en el centro de la ciudad, la pequeña burguesía en el anillo próximo a la residencia de la burguesía, con mayor acceso a servicios, con mayor nivel de alcance a la propiedad, los obreros en la periferia, más excluidos de los servicios irregularmente inquilinos no propietarios. Por su lado, entre 1852 a 1870, la ciudad de París se convirtió en un referente continental y mundial. El modelo de reforma de Haussmann, impuesto por Napoleón III, impactó Europa. Vino la reforma interior de París. Ese París bonito que vemos hoy fue consecuencia de expulsión de población, consecuencia de proceso de gentrificación de población. Entonces, este modelo produjo el cambio del uso de suelo mediante la modificación de la vocación que predominaba en los terrenos. El camino del uso del suelo cambia la ciudad y cambia el tipo de propiedad de la vivienda. El problema de la vivienda es el problema de la ciudad. Un cambio de uso de suelo si genera revalorización, también inserta
en el territorio patrones de exclusión, y de ahí la denominada penuria de la vivienda, porque con el cambio de uso de suelo cambian las condiciones. Engel lo analizaba indicando que los edificios construidos en el centro provocan disminución del valor de la vivienda. En cambio, de uso de suelo, en el caso incentiva la construcción de más edificios y también expulsión de la población. Afirma Engel, cito: por intermedio de Haussmann, el bonapartismo explotó extremadamente esta tendencia en París para la estafa y el enriquecimiento privado. El haussmannismo recogió gran parte de Europa. El plan de Haussmann densificó con uniformidad los edificios, eliminó calles antiguas, expropió propiedades forzosamente y derribó casas y las reemplazó con anchas avenidas, y abrió espacio para el ferrocarril e iluminó las calles con lámparas de gas. Engel cuestiona que el espíritu de Haussmann se pasó también por Londres, Manchester, Liverpool, en Berlín y Viena. Parece haberse instalado como en su propia casa, dice. En la obra El problema de la vivienda. Se cuestiona que el resultado de las políticas de reformas urbanas de Haussmann y emulada en Europa fue el desplazamiento del centro a la periferia. Se profundizó su escasez, se volvieron más caras la vivienda. El plan Haussmann produjo ruptura de las raíces y las conexiones sociales construidas por los obreros y la población en sentido general. Abrió campo a la industria de la construcción para la especulación. Por intermedio de Haussmann, afirma Engel que el bonapartismo explotó extremadamente esta tendencia en París para la estafa y el enriquecimiento privado. Eso es parte de esa historia de la revolución industrial, que ahora podríamos pasar a cuáles fueron las teorías de crecimiento urbano que se fueron construyendo, sobre todo a partir de la escuela de Chicago. Teoría conocida por muchos de los profesionales que están aquí. Entonces, la teoría del crecimiento urbano, los diferentes ritmos de crecimiento urbano, por evolución desde las ciudades antiguas, medievales y modernas, crearon condiciones históricas que permitieron construir teorías sobre el crecimiento urbano. La teoría del crecimiento urbano se orienta por las características base de la construcción de la ciudad según el sistema económico y social dominante, el cual fue que configuró lo urbano en la era preindustrial, industrial y postindustrial. La expansión urbana en la ciudad preindustrial fue mínima. Eran asentamientos humanos amurallados y con poco incentivo para recibir población rural. Como hemos indicado en párrafos anteriores, es en el siglo XIX, con la revolución industrial, en su fase casi concluyente, y mediados del siglo XX, en que se produce el más alto crecimiento urbano y se gesta la ciudad industrial, influida por la llegada de inmigrantes del campo, el desarrollo de los medios de producción, las nuevas vías de comunicación, el derribo de las murallas, la zonificación de actividades residenciales, comerciales, administrativas, la vocación de los usos que hablamos cuando estudiamos. Es en los países más desarrollados donde se inserta un nuevo crecimiento urbano expresado en la ciudad postindustrial. A partir de los años de los 70 del siglo XX hasta el momento presente. A partir del desarrollo tecnológico, la eclosión de las actividades terciarias y el desplazamiento de fábricas y polígonos industriales en la periferia, se han pautado múltiples teorías sobre el crecimiento urbano y que son referencias para la planificación del crecimiento de la ciudad y que presento a continuación de modo muy sintético. Es el principio del siglo XX que la Escuela de Sociología de Chicago elabora los famosos modelos de crecimiento urbano. Esta corriente sociológica se fundamenta en que la ciudad evoluciona a partir de las competencias que generan y producen procesos ecológicos de invasión y segregación de grupos. Esta escuela interpreta la ciudad como un organismo vivo, el cual tiene etapas y procesos de funcionamiento. Desarrollaron varios modelos de crecimiento, dentro de esto concéntrico, sectorial y policéntrico.
Uno de sus postulados es que el mayor posicionamiento ha tenido es el referido a la división del suelo urbano en anillo concéntrico, rodeado de área central. El central, que es el centro financiero, comercial y social de la ciudad, en el cual convergen las vías y los flujos de circulación y los sistemas de transporte, está rodeado de zona industrial, 2, 3, de zona transición, 4, residencias obreras, 5, residencias para clase alta, área suburbana, que es la zona dormitorio, porque la mayoría de sus habitantes trabajan en el centro, 6, áreas constituidas por tierra productiva, que rodean la ciudad. Bajo esta lógica, Berger afirma que el precio del suelo desciende a medida que aumenta la distancia del centro. Y eso se sostiene hoy. En la siguiente figura se puede ilustrar el modelo, no sé si lo están viendo ahí, ¿se ve? Que es el modelo de círculo concéntrico de Burger. Entonces, es el sectorial que está ahí. Entonces, es el modelo dentro del modelo de Burger, dentro de la escuela de Chicago, no necesariamente es universal, porque el crecimiento concéntrico no se produce en todos los casos, y la competencia por el espacio no siempre se gesta por un proceso natural, sino también por el lugar que se ocupa en la división social del trabajo. A mayor división social del trabajo, más desarrollo urbano hay. A menor división social del trabajo, menos desarrollo, o las ciudades son más suburbanas o más rural. Por su lado, Harry y Ullman plantearon la teoría de los núcleos múltiples, de los diferentes usos del suelo. En el marco de esa teoría es que se describe que los diferentes usos se disponen alrededor del núcleo de crecimiento, separado entre sí, cuyo origen se debe a que cada actividad tiene unas exigencias concretas de localización. Las actividades semejantes tienden a agruparse en los mismos lugares. Esta distribución sectorial demuestra que las ciudades modernas disponen de múltiples centros de atracción vinculados entre sí mediante ejes de transporte, según vemos ahí en este segundo modelo. Por otro lado, nos encontramos, bueno, en este modelo la localización de las clases sociales está determinada por la proximidad al distrito central de negocio y a la industria o empresa manufactura. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la ciudad, los patrimonios históricos, las ciudades coloniales, es un esquema donde en el centro estaban las clases altas, o plantearía Max Weber, la ciudad es el asentamiento de mercado, la ciudad es el ayuntamiento, es la fortaleza, ¿sí? Es el ayuntamiento, es la fortaleza, es el mercado. Y si vemos hoy los parques, nosotros le decimos parque a las plazas, están rodeadas de esa construcción del poder. Ejército, iglesia, centro comercial, ayuntamiento, ese circuito de poder político. Entonces, tenemos que en los centros de producción, lo cual la vivienda es de mayor precio. Ahora, ¿qué sucedió en Ciudad Colonial nuestra? Que hubo una expulsión de la población, lo que se llama un proceso de gentrificación que condujo a cambiar el valor del suelo. Y cuando se cambia el uso del suelo de residencial a comercial, hay un desplazamiento de población. Entonces tenemos una mayor valoración de lo que se denomina el valor de cambio y lo que y la política deben ir más hacia el valor de uso, que es el beneficio que recibimos. Entonces la población del centro, de los centros coloniales, ha sido desplazada, ha sido desarraigada. Entonces, seguida por la clase media y la clase baja, es decir, tenemos
la vivienda de mayor precio en el centro, seguimos por la clase media y después la clase baja, para la cual se crea un subdistrito central. Es decir, el mercado llega también hacia donde están las demás clases, en el marco del desarrollo de los medios de transporte individuales y masivos. Entonces, los suelos infravalorados se ubican en los asentamientos humanos cuya composición social se caracteriza por ser de renta baja y en condiciones ambientales y sanitarias críticas. Otra teoría de la Escuela de Chicago es la sectorial de Holmer, la cual visibiliza que los contrastes entre los usos de suelo originados cerca del centro se mantienen al crecer la ciudad hacia el exterior. El crecimiento urbano se inicia con el desarrollo de las actividades básicas. Estas son actividades que se desarrollan los individuos cotidianamente, lo que hacemos nosotros en el día a día, significando que el nivel de desarrollo urbano es mínimo. Para calcular la futura población de una ciudad, la cual estaba determinada por la relación de actividades básicas, actividades de servicio y población total, lo justificaba él diciendo que se supone constante la relación entre las actividades básicas y las de servicio. Entonces hay una figura que, porque no la estoy viendo la figura, se puede observar que el modelo sectorial de Hoy, con menos componentes que el modelo de núcleo múltiple de Harris y Ullman, se configura de modo similar en términos de cómo se organiza el suelo en función de las clases sociales, la propiedad de los medios de producción y el acceso a servicios públicos. Entonces tenemos que se registra la teoría simple de los valores, y esta es de la autoría de Brian Berry. No obstante, con el desarrollo de las conexiones viales, el surgimiento de nuevas modalidades de trabajo y nuevas pautas en los hogares, este modelo es reversible. Hipotéticamente podría decirse que en el mismo podría tener mucha validez en las ciudades que se encuentran en la primera fase de transición demográfica. La distribución en los espacios según las clases sociales, las actitudes, las opiniones, en la segregación residencial y el desarrollo cultural son grandes aportes de estas teorías. Los análisis deben profundizarse más sobre la plusvalía y el papel del capital, las dinámicas de las relaciones sociales de producción, el mercado, los tipos de consumidores, la división social de trabajo, etc. Entonces, la incidencia del capital en todos los tramos de la expansión territorial es determinante para los inversionistas. El capital es el que produce un tipo de crecimiento generador de renta que fortalece la acumulación de riqueza. Y para el geógrafo, vuelvo de nuevo con Delby Harvey, el crecimiento urbano proporciona una cierta manera de realizar incremento en el valor de la renta o en el valor del capital fijo, mientras que proporciona de modo simultáneo un campo para la distribución del plus valor. Tanto para, yo aspiro algún día que él venga al país. Él ha estado mucho en el continente. Tanto para el centro como la periferia, el capital tiene la esperanza de que se incremente el capital inmobiliario, lo cual es el modo más seguro de poner en marcha el circuito de acumulación de capital, que es la perspectiva de la teoría de Harvard. La ciudad latinoamericana desplazó la sociedad rural. La tercera parte del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI son periodos de una gran expansión urbana de América Latina. La transición demográfica ha tenido un alto peso de sociedades rurales hacia sociedades urbanas. Esta es impulsada por los nuevos patrones de consumo, la postindustrialización y su impacto en el rápido desarrollo del sector servicio. La revolución reproductiva expresada en disminución de la tasa de mortalidad, en mayor longevidad, la revolución informacional y el desarrollo de sociedades en red con amplias oportunidades en las centralidades urbanas. Un incentivo fuerte para que se siga poblando y para el capital ampliar rápidamente su base de generación de plusvalía.
El crecimiento urbano es el crecimiento del modelo económico, capitalista. La ciudad industrial fue la cuna del nacimiento del capitalismo y la sociedad postindustrial, la de hoy, es la expansión de la mayor acumulación del capital. Hoy la expansión, Sao Paulo y Ciudad de México son las dos ciudades más grandes de América y se encuentran entre las 5 más pobladas del mundo. Para final del siglo XIX, específicamente para el año 1890, Brasil registraba una población de 14 millones de habitantes. Sin embargo, 130 años después, registra un total de 213 millones. Y Sao Paulo solamente, actualmente tiene 22 millones de habitantes, mucho más que lo que tenía el país completo a principios del siglo pasado. Entonces, y México, el caso de México, contaba con una población de 13.6 millones de habitantes. Hoy la Ciudad de México registra la ciudad 22 millones de los 126 con que cuenta el país. Quiere decir que el 17% de su población está concentrada en su capital. En América Latina, el tamaño poblacional de sus principales ciudades es directamente relacionado con su población general. Mientras más población nacional, sus capitales se han transformado en metrópolis. Además de las megaciudades de Brasil, México y Buenos Aires, hay otros países con alta población y ciudades metropolitanas, como son los casos de Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bogotá y Lima, que tienen registro estimado en 10 millones de habitantes. Santiago de Chile casi 7. La Gran Caracas tiene una población de 5.6. El despoblamiento rural es una realidad. Las grandes ciudades y con gran fuerza, las ciudades intermedias, tienen condiciones sociales, económicas, culturales, tecnológicas y factores atrayentes para forzar el despoblamiento rural, las ciudades intermedias. La economía de servicio, la alta división social de trabajo y el paisaje urbano moldean el interés para llegar a los asentamientos de mercado. Razones para que la curva de la población rural en América Latina y el Caribe descienda considerablemente entre 1960 hasta el 2020, perdiendo un 32%. En 1960 el 51% de la población en América era rural y en el 2020 había un registro de 19% de personas que residían en comunidades rurales. En el año 2021, según las estadísticas del Banco Mundial, el 81.40% de la población de la región era urbana. En el estudio sobre urbanización y desarrollo territorial en República Dominicana, realizado por el mismo banco para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, este es el país de Centroamérica y el Caribe, sin incluir a Puerto Rico, que más crecimiento urbano ha tenido. República Dominicana en el año 1960 era predominantemente rural, con una población rural de 70%. Para el 2021 es 30%, todo lo contrario. Y en el 21 se registró una población urbana 83.21%, como podemos observar, y donde aparece de los países más urbanizados en América, en este orden más urbanizado es Uruguay, 95.60%. Puerto Rico tiene 93.59%, Argentina 92%, Venezuela 88%, Chile 87%, Brasil con 87%. Entonces, el fenómeno urbano es una realidad en el continente. ¿Cómo le vamos a dar respuesta a la expansión urbana? Los instrumentos de plan de ordenamiento territorial, de las normativas, cada día serán más necesarios para poder avanzar en disponer de ciudades sostenibles. ¿Qué pasó con el ordenamiento territorial en nuestros países? Una gran pregunta, ¿qué pasó? La expansión urbana en América Latina respondió a un modelo desregulado
llegada tardía la planificación del ordenamiento territorial y la ralentización en la aplicación de normativas urbanísticas. La teoría, los análisis, las experiencias y las propuestas de ordenamiento territorial prácticamente son muy recientes. Previo a la inserción del ordenamiento territorial como política pública y la sensibilización de los actores sociales y la esfera privada, había una preocupación por el territorio, pero desde una perspectiva de la protección per se del medio ambiente, la planificación urbana, la regulación del suelo, de manera más concreta el análisis y la práctica vinculante y posteriormente conectada con el ordenamiento territorial comienzan en los años 40 en el continente, con las estrategias de desarrollo regional, que era una concepción la cual abarcó 3 instrumentos: el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas, la política de regionalización y los llamados polos de desarrollo o polos de crecimiento entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Pues una concepción parcial del ordenamiento. En Colombia se concretó esta política en lo llamada los CORPES, que fueron creados en el 85 y eliminados en el 91 al promulgarse la nueva Constitución. En los casos de países suramericanos, centroamericanos y República Dominicana se ejecutaron procesos de planificación regional en tiempos diferentes y dispersos. En ciudades y municipios de América Latina es a finales de la década de los años 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, donde se implanta o surge una tendencia de considerar el ordenamiento territorial como disciplina y proceso político y administrativo, la cual incorpora aspectos de la fase anterior con una concepción de ordenamiento enfocada a la organización institucional del uso del suelo y del territorio en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, ambientales, culturales, con el propósito de promover el desarrollo sostenible. Esta es la fase donde se reconoce la necesidad de la incidencia integral y sinérgica en el territorio de las acciones públicas, privadas y social-cultural. El crecimiento de las ciudades y municipios se fue dando en la mayoría de los países sin que existieran normativas que regularan la expansión o coordinaran de modo racional la expansión, considerando las vocaciones y productividad de los suelos, las oportunidades y amenazas naturales, la localización de los riesgos, los patrimonios culturales. Bajo estas condiciones, la geografía urbana y rural cambió su configuración y derivó una hiperurbanización que, más que generar cambio en las condiciones de vida, ha provocado desigualdad en el acceso al bienestar social y económico. La expansión urbana ha sido predominantemente creadora, formal e informal, de ciudades dispersas y difusas con centralidades compactas. Desde antes de la ciudad postindustrial, la de hoy, se derrumbaron las murallas de las ciudades históricas en el siglo XIX. En el siglo XXI nacen nuevas murallas, en ensanches residenciales, urbanizaciones de clase media. Los espacios cerrados son los espacios del miedo. Las murallas de hoy son las entradas con dispositivos electrónicos, circuitos cerrados, cámaras de vigilancia, brazos automatizados o manuales. La autoprotección urbana es el espejo del fracaso de la gestión pública y la seguridad ciudadana en las ciudades postindustriales, la de la expansión de la reproducción del mercado y los flujos de capitales inmobiliarios. Concomitantemente con el surgimiento veloz de nuevas centralidades urbanas, en porciones consolidadas y no consolidadas, en las ciudades se van produciendo un rápido proceso de descentralización urbana. La periferia van dejando atrás la exclusividad para pobres y han pasado a convivir en procesos de selección de suelo para residencia de clase media. La clase media no resiste el vivir en las centralidades por los costos del suelo y está yendo más a la periferia y sobre todo poblaciones jóvenes y con hijos en crecimiento. Ya la periferia no es la periferia de los pobres, es periferia de los pobres, pero también es periferia de la clase media y es construcción de nuevas centralidades que se van produciendo en la periferia, como es el caso, por ejemplo, de la Avenida República de Colombia, que hay una nueva centralidad que cuenta con todos
con todos los servicios, pero un enclave de clase media. Asentamiento de clase media alta es rico. Incluso se llega a asentamientos de ricos, de clase alta, hacia determinada periferia. La geografía urbana es la geografía de la segregación residencial o de una especie de apartheid social, como es el caso del Distrito Nacional, capital de la República, donde la circunscripción 1 quedó siendo el asiento de la clase media y rica, y la circunscripción 3 el asiento de la clase social más empobrecida, con barrios autoconstruidos, con poco espacio público recreativo, alta densidad, tugurio y bajo condiciones de riesgo de desastre. Por otro lado, hay nuevas variables que están pautando el crecimiento urbano hacia las ciudades intermedias. Este crecimiento podría en el tiempo disminuir la velocidad de crecimiento de las grandes ciudades o metrópolis. No frenarlo, pero la geografía poblacional rural seguirá siendo afectada. Los aliados del crecimiento urbano son el desarrollo científico, tecnológico, la conectividad vial, las oportunidades laborales, la disponibilidad de servicios públicos, el acceso a educación superior, la proximidad territorial a centros urbanos más desarrollados, menor costo de la vida con relación a las grandes ciudades. Si no, preguntémosle a la gente de San Cristóbal si no pagan menos, si el vivir en San Cristóbal no vale menos que vivir en Santo Domingo. Entonces las ciudades intermedias es la oportunidad. Ahora, el campo, lo rural, tiene que ser protegido, tiene que hacerse la inversión para mantener la productividad, para mantener la generación de empleo, para frenar los flujos migratorios de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Entonces, estos son factores para elegir ciudades intermedias. Los flujos migratorios internos y externos hacia los grandes centros urbanos deberán tener un menor ritmo de receptividad de población en relación con las ciudades intermedias por las razones antes expuestas. Ahora, ¿para qué la expansión urbana? ¿Para qué? El capital se reproduce social y económicamente con la expansión urbana. La ciudad es una mercancía. La ciudad formal y autoconstruida, en su parte adquiere carácter de mercancía cuando su diseño, construcción y mercantilización de su parte reproducen intercambio económico, financiero, de generación de popularidad, aunque los residentes en asentamientos urbanos no asumen la ciudad como mercancía. En la misma se esconde el carácter fetichista, porque están escondidos flujos de relaciones, de fuerza de producción, que no son perceptibles por quienes habitan la ciudad. La ciudad capitalista es la gran mercancía a través de la cual se expande el capital. Se amplía la división social de trabajo, se acumulan riquezas sin justa distribución. Se sostendrá la expansión porque la dinámica económica, los flujos de mercancía, los intercambios entre mercado y la reproducción social de la vida sostienen el capital. En la ciudad expandida, la vivienda, sus bienes interiores, lo que compramos, los servicios que adquirimos, tienen un origen en el consumo, cuya oferta se produce en el mercado de la ciudad. Es en la ciudad expandida donde toma más fuerza el hecho de que los bienes y servicios privados circulan en la ciudad como mercancía y sus intercambios, compra y venta, responden a una cultura de consumo cuyo desenlace económico en parte es la apropiación de plusvalía por el desarrollo del mercado inmobiliario. La expansión urbana cambió radicalmente la geografía urbana y su composición social. La ciudad de los ciudadanos se ordena y desordena constantemente. Se ordena más como espacio físico y mentalmente se desordena porque no la conocemos. Perdemos la memoria histórica de su paisaje con los cambios constantes a una velocidad sorprendente como se van cambiando los paisajes en la ciudad. Vamos perdiendo la memoria histórica, el paisaje cambia. Y llegamos a urbanización y decimos, pero ¿dónde es que vive fulano? Porque yo vine aquí hace 2 años y esto, ¿cómo será? Estoy perdido. Entonces, el hombre y la mujer urbana de clase media son seres emocionales y socialmente solitarios que viven entre paredes sin saber en muchos casos el nombre de sus vecinos, lo cual en menor medida no ocurre en los barrios populares, donde el capital social es parte de la dinámica diaria de la población. La vida mental
de la gente en las grandes ciudades opera por la lógica de la subjetividad objetivada, donde se actúa individualmente y con objetivo egoísta. Todas las medidas y decisiones emprendidas por los habitantes son primordialmente instrumentalizadas para el yo. La ciudad actual está basada en el individualismo y en el miedo. La sociedad mega urbana es la sociedad de la soledad territorial, donde la sociología de la interacción social cotidiana y frecuente se produce en el contexto de las relaciones laborales y académicas, más que en la vida comunitaria. Nos informamos que el vecino murió a los 2 meses, a los 3 meses. En el barrio nos enteramos al instante. Capital social fuerte. La geografía urbana del siglo XXI, ¿cuál es? En la restante 2/3 partes del siglo XXI, la geografía urbana como ciencia de los espacios de la localización, de la vocación de los suelos y del estudio de la dinámica territoriales, tiene las técnicas, los métodos y los instrumentos para proyectar las reformas de las ciudades en expansión horizontal y vertical. Además de la geografía urbana, la sociología urbana, la economía urbana, la antropología social y cultural, la arquitectura urbana y las ciencias sociales deben seguir repensando, reconstruyendo, rehaciendo y apoyando que dentro de las ciudades se desarrolle un nuevo paradigma de comunidades sostenibles, inclusivas, resilientes, identitarias y solidarias. Un pensamiento social y urbano que apunte a ciudades expandidas, que sostengan las relaciones, los lazos de solidaridad, los afectos, los cariños, los intercambios personales y culturales frecuentes entre mujeres y hombres de los asentamientos formales e informales, que aporte a ruptura de la segregación residencial, que asiente en el imaginario social la idea de nosotros y los otros. Y el circuito de capital y el capital formal e informal son indetenibles en la expansión urbana. Estos son huesos y médula de la expansión urbana que son indisolubles. Ordenar la expansión es ordenar los flujos de capitales en el espacio y disponer de crecimiento urbano social y económicamente sostenible. La regulación de la expansión urbana se construye bajo enfoque del derecho a la ciudad, que ya había planteado Henri Lefebvre en el siglo XX. La ciudad democrática es el espacio para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el acceso universal al disfrute de espacios públicos de personas con alguna discapacidad, con equipamientos urbanos y comunitarios de calidad, espacio público abierto, con seguridad ciudadana y con gobiernos locales fuertes, ejerciendo autoridad. La ciudad expandida es una ciudad compleja para la articulación social. La distancia en la interacción entre los individuos se acorta con los nodos presentes en las redes sociales que permiten la construcción de nuevas formas de relaciones entre la persona y el mercado. El gobierno y los gobiernos. Esta ciudad en red abre espacio para alinear pensamientos y objetivos de los movimientos sociales urbanos de defensa de ciudades inclusivas, tolerante a la diversidad étnica, sexual y de las comunidades de inmigrantes. Un movimiento que coloca el hábitat como centro de la acción social y hace contrapeso a la gentrificación y expulsión de poblaciones arraigadas en barrios, que confronta la especulación inmobiliaria y defensor de la vivienda digna, del acceso al transporte público, de las alianzas públicas comunitarias y de desarrollo económico local. Aunque en este siglo XXI hay un proceso acelerado de urbano-ruralización, el campo seguirá entregando productos primarios. La agropecuaria continuará reconvirtiéndose por presión de la globalización de la economía y la competitividad sistémica. Las ciudades son mercados de consumidores de la producción primaria, secundaria y terciaria. Los flujos de mercancía y de energía, más una economía carbonizada, han cambiado el metabolismo urbano. El cambio climático es el efecto más brutal al metabolismo sostenible.
Un metabolismo dislocado afecta las arterias de la movilidad urbana, el corazón, el centro de la ciudad, sus pies y sus brazos. Nuevas centralidades urbanas pierden en sostenibilidad ambiental. El consumo responsable, la movilidad sostenible, las ciudades verdes y la economía circular son factores para un metabolismo urbano sano y forjador de mayor esperanza y vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Merecida la ovación. Realmente hemos visto una visión crítica de nuestra ciudad expandida. Muchísimas gracias. Gracias al sociólogo, ingeniero agrónomo Domingo Confesor Matías Hernández, señor viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por sus palabras. Él va a recibir un certificado. Él va a recibir un certificado de parte del maestro Bolívar Troncoso. El maestro Bolívar lee el certificado. Antes de leer el contenido de este certificado de participación, yo quiero dar un testimonio. Domingo Matías fue un alumno aprovechado en la UAS de Geografía Humana. Y con esta conferencia magistral, Domingo Matías ha logrado lo que establece la dialéctica del proceso enseñanza-aprendizaje. Ha superado con creces al maestro, de lo que me siento hondamente satisfecho. En compañía de nuestra también querida exalumna, directora de la Dirección de Geografía del Instituto Geográfico Nacional y vicepresidenta del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hacemos lectura del certificado a Domingo Matías Hernández por su excelente participación como expositor en nuestro 20 Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas, Ordenamiento Territorial, una mirada a Latinoamérica. Muchas gracias y felicidades por esta brillante participación. Ellos se colocan para esta foto. Recuerdan que el momento pasa, pero las gráficas permanecen. Agradecemos la participación del ingeniero agrónomo Domingo Confesor Matías, señor viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien ha tenido la conferencia magistral al inicio de este 20º Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas. Señoras y señores, estamos en República Dominicana. Por esta razón, y la UNESCO ha declarado el merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este Congreso debemos concluir este acto de apertura por todo lo alto. Con todos ustedes, el Ballet Folclórico, conjunto típico del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. A bailar.